Muy importante que se anoten los que van a ir en autobús, en el autobús de línea, porque hay que comprar los billetes. Si no compramos los billetes, y esos billetes van con DNI, no se pueden cambiar luego. Entonces, si no compramos los billetes, pues corréis el riesgo de que ya luego no haya billetes en el horario adecuado, y si coges otro horario, pues te vas a tener que apañar tú solito para ir hasta el Redil desde Madrid, porque estos autobuses llegan solo a Madrid. Entonces, vamos a espabilarnos, ¿de acuerdo? Claudia Marcela está anotando a la gente, entonces anotaros con ella. Y sobre todo los que vais a ir en autobús, dejar vuestro número de DNI o NIE para poder comprar el billete. Porque el otro día se pusieron muy pesados, nunca han pedido el DNI, pero el otro día que viajaba Luis Arias a trabajar al Redil, pues compramos el billete y yo no le cambié, yo lo compro con una tarjeta que usa Pipe, una tarjeta de socio de Alsa, y entonces yo no le cambié el nombre, como eso nunca piden el nombre, pero justo ese día se lo pidieron. Y dice nombre, y dice Luis Arias, dice aquí no hay ningún Luis Arias. Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y me llamó todo preocupado, digo, bueno, ahora le cambias el nombre, dile que te llamas Andrés Felipe Ocampo. Y ya está, todo arreglado. Y menos mal que el hombre le dejó subir al autobús. Pero ya a veces se ponen un poco pesados con esto, entonces hay que comprar el billete con nombre, apellidos y DNI. Algunos todavía me están preguntando, pero ¿cuánto vale el Redil? ¿Cuánto vale el Redil? Mira, no lo sé. Yo ya no le quiero dar más la lata a Madrid porque ellos están con mucho trabajo, pero tú ya sabes lo que cuesta el Redil, si cada año viene valiendo prácticamente lo mismo. Hombre, si vas en AVE va a costarte más que si vas en el autobús. Si vas en tu coche también te va a salir un poquito más barato, pero lo que es estar en el Redil, esos 3, 4 días, 50, 60 euros es lo que viene costando. Añádele el transporte y las cuentas son fáciles. Lo que sí es seguro, es que más barato no lo vas a encontrar. Y no porque sea low cost, sino porque ya sabes que hay muchísimos voluntarios en el Redil, la finca es nuestra y por lo tanto eso abarata muchísimo los precios de los congresos, de los campamentos y demás. Estamos entonces, antes de irte a menjar, te anotas hoy con Claudia Marcela, ¿vale? Porque si no luego viene el lamento y el crujir de dientes, pero no del pan del Redil, ese pan que cruje los dientes, no, ese pan tan rico, sino de que te quedarás aquí y no podrás disfrutar del congreso. Bueno, hoy vamos a hablar de alabanza precisamente. La Biblia, yo siempre digo, y me encanta verla de esta manera, la Biblia es una historia de amor. La Biblia es una historia de amor donde Dios, como figura de un varón, viene a rescatar a la princesa que está encerrada, cautiva en una torre, en una cárcel, oprimida, desesperada, sola, angustiada, pobre, y Dios viene a rescatar, Dios viene a libertar a esa princesa, figura de mujer. Y esa es la historia de la Biblia, una historia de amor. Dios lo hizo con Israel, escogió una nación como una esposa entre todas las naciones de la tierra, escogió una para poner en ella sus ojos, para tener un trato especial, para cuidarla de una manera especial, como una esposa. Lo hizo también con la iglesia, de hecho en la Biblia se compara la iglesia como la novia o esposa de Cristo, el varón rescatando a la mujer, y esto lo digo para los que están buscando novia, pues tienen que ejercer ese papel, y las que están deseando que venga el príncipe a rescatarlas de su soltería, entonces tienen que desear que las rescaten, porque así es la historia de la Biblia, un varón, entre comillas, rescatando a una mujer desesperada y sola. Entonces, esa es la historia. Las solteras se ríen, dicen, yo no estoy desesperada. No estoy desesperada, pero me como las uñas, ¿no? Bueno, no, lo digo porque a veces va el príncipe a rescatar a la princesa y dice, no, yo soy feminista, no necesito ayuda, yo me rescato sola. Pues claro, así es muy difícil, ¿no?
Entonces, la Biblia es una historia de amor. Y siempre que tanto Israel como la Iglesia han recibido ese trato especial de Dios, la respuesta natural, innata, ha sido alabar a Dios, ha sido exaltar el nombre de Dios, como no puede ser de otra manera. Dios es el autor de nuestra salvación. La gratitud se expresa con alabanza, con reconocimiento. Cuando decimos que vamos a hablar de alabanza, no es dar una clase sobre instrumentos o sobre orquesta o sobre armonía de coros. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando simple y llanamente de exaltar el nombre de Dios. Es más, no hace falta música para exaltar el nombre de Dios. Si hay música, pues digamos que mejor, más completo, pero en verdad no es absolutamente necesario. Muchas veces no vamos a tener a nuestro alcance un instrumento y si lo tuviéramos casi que sería peor porque no sabríamos manejarlo. Pero en nuestra actitud, en nuestro corazón, es de donde tiene que brotar esa exaltación para Dios. Cuando Israel fue liberado de Egipto y todos los carros del faraón perecieron en el fondo del mar, lo primero que hicieron Moisés y su hermana María fue hacer un cántico. Lo celebraron haciendo un cántico, un salmo. Y ellos cantaban y hicieron un canto de celebración a la otra orilla del mar. Ellos no hicieron una fiesta ni una verbena, hicieron una alabanza a Dios. Porque el hombre es muy fiestero, pero enseguida se nos olvida que Dios tiene que estar en el centro de nuestras alabanzas. Cuando Josué inició la conquista de Jericó, fueron los músicos y los cantores los que iban delante de los soldados. En lugar de ir atrás, como la banda del pueblo que va tocando, ellos iban delante de los soldados. ¿Por qué? Pues porque, como hoy vamos a aprender, la alabanza también tiene una componente espiritual de victoria muy fuerte. Los pastores que estaban con sus ovejas la noche en que se apareció el ángel y les anunció el nacimiento de Jesús, enseguida comenzaron a alabar y a glorificar el nombre de Dios, el nombre de Dios. Es la reacción propia, es la reacción que se espera de una persona que ha recibido la visitación de Dios. Había un ciego en Jericó, lo leíamos el otro día, que cuando fue sanado por Jesús, ¿os acordáis? Que él clamaba y le decían, cállate, y él gritaba más, y Jesús se acercó, le sanó, ¿y qué hizo él? Alababa y glorificaba a Dios, y el pueblo se contagió y empezó a alabar a Dios por el milagro que habían visto en el ciego y porque el ciego mismo estaba ahora alabando a Dios. Tenía motivos para hacerlo. Cuando Juan ve la visión del Apocalipsis, una de las cosas que ve y que trata de describir como puede, porque es difícil en un lenguaje humano describir una escena sobrenatural y divina del cielo, es muy difícil, pero Juan lo intenta y lo describe como una adoración exquisita. Ve ancianos que están echando sus coronas a los pies del trono de Dios. Ve una multitud que dice que es incontable de personas vestidas de blanco, que son los que han sido salvos por la gracia del Señor. Y ve que están magnificando y alabando a Dios. Esto es lo que se ve en el cielo. Esto es lo que hay en el cielo. Algunos no han parado a pensar, bueno, ¿y cómo será nuestra vida en la eternidad? Sin duda vamos a alabar a Dios. Porque Dios es un Dios de alabanza. ¿Qué motivos tienes tú para alabar a Dios? ¿Necesitas un milagro o recuerdas cada día el principal milagro de tu vida, que es la salvación que Dios te ha dado? ¿Necesitas más motivos? En Efesios 1, versículos 11 y 12, dice, en Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, escucha esto, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando entonces el apóstol Pablo que nosotros hemos sido creados por Dios para ser alabanza de la gloria de Dios.
que cuando nosotros veamos la gloria de Dios, el poder de Dios, nosotros alabemos el nombre de Dios. Que nuestra vida se caracterice por ser personas que alaban a Dios. Pero no solamente cuando hay un milagro, no solamente cuando me encuentro bien, cuando estoy alegre, cuando mi equipo ha ganado, no solamente cuando tengo dinero en el bolsillo, no solamente cuando me dan una buena noticia. Alabar a Dios porque es por la gloria que vemos de Él, no por lo que yo tenga o por lo que yo reciba como bendiciones. Entonces, la alabanza es algo espiritual. Vuelvo a repetir, la alabanza es algo espiritual, no es ocio. La alabanza es una función espiritual del creyente. Y no solo del creyente, porque los ángeles también alaban. Y los que ya están en la presencia del Señor alaban. Pero es algo espiritual porque Dios es el que tiene que estar en el centro de esa alabanza. El objeto de nuestra alabanza ha de ser Dios mismo. No puede ser otra cosa. No puede ni debe llamarse alabanza a algo que no sea exaltar a Dios. Lo otro es música, lo otro es ruido. Si es música mala le llamamos ruido. Pero la alabanza tiene como centro único a Jesús, el Cristo, y a Dios mismo. Entonces debemos exaltar la persona de Jesús, el nombre de Dios, sus obras, su reino, sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Su santidad, su amor, su poder, su justicia, su misericordia, su abundancia, su riqueza, su esplendor, su eternidad. Todo eso nosotros tenemos que ponerlo en el centro de nuestra alabanza. Hay alabanzas que no son tal porque ni siquiera nombran a Dios. El otro día me decía uno de mis hijos, ¿has oído la canción de no sé qué cantante, un cantante secular, uno muy conocido? Y me dice, es una canción que le dedica a Dios. Digo, pero a ver, ¿en la letra sale el nombre de Dios? ¿O está cantando así en neutro? Como tú eres el amor de mi vida, contigo pasaré toda la eternidad, pero eso se le puede cantar a una mujer también, o una mujer a un hombre, o se le puede pasar se le puede cantar a tu equipo de fútbol, ¿no? Dicen los sevillistas, sevillista seré hasta la muerte. Bueno, pero entonces, nombra a Dios, es una alabanza para Dios, tiene que exaltar el nombre de Dios. Tiene que quedar claro que el objeto de la alabanza es Dios. Porque tristemente a veces encontramos canciones que son supuestamente dedicadas a Dios, pero por allí no aparece la referencia alguna, clara, explícita, a Dios. Debemos de suponer que es para Dios porque quizá la canta un cantante cristiano, de los que llamamos salmistas, pero no siempre es así. Debo, entonces, para poder alabar a Dios, hacer caso de lo que me dice Filipenses 4:8. Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta semana hablábamos en los devocionales sobre la renovación de la mente, que también el apóstol Pablo le recomienda a los romanos. Tenemos que renovar nuestra mente. Ayer me hace gracia porque una de las personas que vino a Descubriendo la Verdad decía, es que me estáis lavando el cerebro. De eso se trata, hay que renovar la basura que tienes allí dentro y poner lo que es digno de alabanza, lo que es justo, lo que es puro, lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es verdadero. Efectivamente, es un lavado de cerebro, pero para bien, no para dejarte como un autómata tonto y sin voluntad, como una especie de robot, que es lo que algunos piensan que ocurrirá en sus vidas si se rinden delante de Dios. Nada más lejos de la realidad, puesto que Dios mismo nos ha dado una voluntad para que la ejercitemos libremente. Pero yo no puedo ser libre si no conozco toda la verdad. Si solo conozco una parte, una versión,
una cosa que me han contado con un filtro X, pues es imposible ser libre. El que es libre es el que viene delante de Dios y Dios le dice, mira, delante de ti he puesto la bendición y delante de ti he puesto la maldición. Si tú obedeces mis mandamientos, tú tendrás bendición. Si tú desobedeces mis mandamientos, tendrás maldición. Ahora escoge tú. Eso es libertad. Pero si nadie te cuenta todas las posibilidades, si nadie te cuenta todas las versiones, no tienes libertad. Si en este país, por ejemplo, todos los medios de comunicación fueran de izquierdas, pues veríamos la información filtrada de un color. Si todos fueran de derechas, veríamos la información solo en una versión. Por eso tiene que haber un poco de todo para que tú te puedas formar una opinión más completa. Y si tú eres de los que lees solo un periódico, pues estás cayendo en el error de recibir solo una versión. Tienes que leer varios periódicos, escuchar varias emisoras de radio, porque te vas a dar cuenta de que uno te esconde una cosa, el otro te esconde otra, pero como los dos te dicen cosas diferentes, tú al final armas una verdad más completa y puedes elegir más libremente. Entonces, para yo poder alabar a Dios, yo tengo que pensar en las cosas de Dios. La alabanza no va a salir así siempre como cántico nuevo y cántico espontáneo. Y en todo caso, el cántico nuevo del que habla la Biblia es fruto de una persona que conoce la persona de Dios, que conoce el corazón de Dios y por lo tanto puede alabarle. Entonces, yo me tengo que, acostumbrar a pensar en las cosas de Dios. Solo así me puedo convertir en una persona que alaba plenamente a Dios. Las personas que no renuevan su mente no pueden alabar a Dios. Las personas que viven ancladas en un sistema de pensamiento religioso no pueden alabar a Dios. Porque alabar a Dios no es solamente decir cosas bonitas de Dios. Alabar a Dios no es reproducir un salmo de los que está escrito en la Biblia o una canción de algún salmista famoso. Alabar a Dios tiene que ser algo que brota del corazón y que los labios lo confiesan, pero es algo que sale de dentro, no es algo exterior. Si yo tengo un tiempo de alabanza a Dios, ¿cómo sé yo si yo verdaderamente he alabado a Dios? Si lo que yo he hecho le ha agradado a Dios. Pues mira, hay una prueba muy sencilla que tú puedes hacer. La prueba está en ti para saber si tú has agradado a Dios. Si tú vas a alabar a Dios, y normalmente nos ocurre aquí los domingos, por ejemplo. Venimos el domingo a la iglesia y seguramente venimos en el metro, en el coche, pensando en cosas. Pensando en el trabajo de mañana tengo que ir al banco, mañana tengo que ir a pagar tal cosa, mañana es día 1, no sé si me habrán ingresado la nómina, no sé, tengo pendiente tal factura, es que mi mamá está enferma, que mi vecino ya no me saluda porque piensa que yo le he roto el cristal del patio, y estamos con que si me van a despedir de la empresa, que si el jefe me mira mal, y venimos con muchas cosas, las cosas por otra parte normales de la vida, algunas no tan normales, pero en definitiva forman parte de la vida, y venimos aquí y de repente tenemos que soltar todo eso y conectarnos para alabar a Dios. Y a veces cuesta mucho. A veces uno no consigue conectarse a Dios por medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque la mente sigue atrapada en los problemas. Entonces, si termina el tiempo de la alabanza y yo sigo con mi mente activa en los problemas, yo no he alabado a Dios. Esa es la prueba que tú puedes hacer. Si cuando tú terminas un tiempo devocional en tu casa o en la vigilia o aquí el domingo, si terminado ese tiempo tu mente no se ha despejado, tú no has experimentado esa libertad de estar pensando en Dios, de estar conectado con Dios, quiere decir que tú no alabaste a Dios. Tu alabanza subió al techo y rebotó para abajo. No llegó a ninguna parte, no era del corazón, no estabas con todo tu ser
buscando el rostro de Dios. Y por lo tanto, esa alabanza no llegó al trono de Dios. Por lo tanto, para saber si tu alabanza ha sido eficaz y agradable a los ojos de Dios, te vas a tener que mirar a ti mismo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo te ves después de haber estado supuestamente en la presencia de Dios? Moisés bajó del monte Sinaí y bajó con el rostro resplandeciente. Él cambió totalmente estando en la presencia de Dios. Entonces, hay algunas consideraciones que hacer respecto a la alabanza. La letra es muy importante. ¿Por qué? Bueno, la música de por sí siempre va... La música es creada para exaltar a algo o a alguien. No importa si es Justin Bieber el que hace la música o si es Quique Pavón. La música siempre tiene una finalidad de exaltar a algo o a alguien. La música puede estar exaltando personas, actitudes, vivencias, naciones, entidades, ideas, filosofías, comportamientos. La música, cuando alguien hace una canción, está expresando, el creador de esa canción está sacando algo de lo que hay en su corazón. Está sacando de lo que tiene esa persona dentro de sí. Por eso no es importante solamente la letra, sino la persona que ha creado esa canción y con qué intención, con qué motivación creó esa canción. Yo me he tomado la molestia de hacer un pequeño análisis, pues me ha costado porque yo no suelo escuchar música que no sea cristiana, y la que escucho pues es cuando de vez en cuando en la radio te meten una cuña o alguna cosita así, y entonces no estoy puesto. Yo sé que Adele, que Justin Bieber, que Coldplay, pues todos estos están de moda, muchos más, Drake, Rihanna, y entonces me he tomado la molestia de mirar algunas letras de las canciones de estas personas, sobre todo las canciones más fuertes en ellos. Y por ejemplo, Adele, la que llaman la música, ¿no? Y que acaba de ganar un montón de premios y la verdad que tiene un talento extraordinario. O sea, es una voz impresionante, unos registros bárbaros, pero todas sus letras, la gran mayoría de las letras que compone Adele, o que canta Adele, son letras de desamor. ¿Sí o no? Los jóvenes, mira qué bien se lo saben ellos, ¿eh? Son letras de desamor, son letras de despecho, de estar fatal porque alguien te ha dejado. Entonces, bueno, la mayoría de sus canciones van en esa línea. Habla del pasado con su pareja, habla de lo que pudo ser y no fue, habla de traiciones, de venganzas, de muchas cosas. Justin Bieber, por ejemplo, en una de sus canciones más famosas, recientes, What Do You Mean? What do you mean? Entonces, la letra dice, entre otras cosas, dice muchas cosas, dice, toda la noche haciendo el amor. Coldplay, pues es un grupo que, pues como muy hace el amor y no la guerra, ¿no? Todo fantástico, todo maravilloso, ideas extraordinarias, un mundo de paz. Muy bonito todo, muy idílico todo, pero en el fondo pues una fantasía humanista. Drake, el rapero, pues sus canciones son todas de letra muy extremada y muy explícita en cuanto a sexo, violencia, drogadicción, bueno, son letras muy fuertes. Rihanna, pues sus canciones también tienen muchas cosas explícitas. Ella habla de fumar marihuana, no me importa si él sufre, bueno, tipo los hombres G, ¿no? Sufre mamón. Beyoncé en su último videoclip, Formation, tiene referencias explícitas y además muy vulgares al contenido sexual, a la relación entre un hombre y una mujer, pues lo nombra ahí, pero con las palabras más vulgares que podamos encontrar en el vocabulario en inglés en este caso, ¿no? O Katy Perry,
en su canción Teenage Dream, dice: esta noche vamos a llegar hasta el final, sin arrepentimiento, solo amor. Podemos bailar hasta morir, tú y yo seremos jóvenes para siempre. Tururú, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos transmiten. Esas son sus canciones, seguramente es lo que tienen en su corazón, por eso lo cantan, por eso tienen éxito, porque lo cantan de corazón y no podemos ignorar todo esto. De manera que si esa música ha sido creada con una intención de este tipo, ¿qué se va a despertar en una persona que escuche continuamente estas canciones? Y no importa el idioma, no importa que tú no sepas inglés, no importa que tú no sepas el idioma en el que está hecha la canción, porque la música ha sido creada para exaltar a algo o a alguien. Entonces, si hay una música que ha sido creada para una persona que está muy triste y quiere morir porque le dejó su amado y porque me ha traicionado, entonces una persona que escucha eso, ojo, porque se le pueden despertar sentimientos de suicidio, pensamientos de odio, o canciones que después de escucharlas la gente quiere traspasar todas las normas, quiere volverse rebelde, quiere ser un transgresor, o quieres drogarte, o quieres emborracharte, o quieres sexo a cualquier precio, o quieres venganza, o quieres pelea, ira, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también puede ser que la música te produzca sentimientos románticos. No toda la letra es como catastrófica, ¿no? Pero esos sentimientos románticos tipo telenovela, ¿no? Que realmente también dañan, porque no es el verdadero amor lo que está expresándose ahí, es simplemente un sentimiento, ¿no? Cuando escuchamos demasiada música que no está consagrada para alabar a Dios, sino que está destinada a exaltar otro tipo de personas o comportamientos, entonces nosotros vamos a tener más difícil poder alabar a Dios. O sea, hay música que exalta las relaciones homosexuales, por ejemplo, ¿no? Hace un año por ahí, ¿quién fue el que recibió el premio este? Marcos, ¿cómo se llamaba? Sam Smith, ¿no? Él es homosexual declarado, canta súper bien, porque yo la verdad que oigo una canción y tiene una voz ese tipo, y él es homosexual, y entonces resulta que la canción por la que ha sido más premiado la compuso después de que su novio le dejó. Y él lo dice, y entonces como para clavarle un puñal, dice en la rueda de prensa, dice: doy gracias a fulanito porque cuando él me dejó salió esta canción y me he hecho millonario con esta canción. Entonces, imagínate, ¿no? No todo lo que escuchamos es simple música. La música no es algo inocente. La música no es algo que cuando tú dejas de escuchar esa canción y se acaba ese disco, tú te pones a otra cosa y ya está. No, queda un efecto en ti. Y cuando tú te sometes a música que no es de alabanza a Dios y tú te saturas de esa música, tú vas a empezar a experimentar comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. En ti se van a despertar deseos de hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y no estamos hablando de música satánica, no estamos hablando de música que abiertamente sea contraria a las leyes de Dios. No, estamos hablando de la música que tú oyes cuando enciendes tu radio en el coche o cuando ves la televisión y hay anuncios y los premios que se dan y los Grammys y lo otro y lo demás allá. Estamos hablando de esa música, de la música que más vende en el mundo, de la música que más millones de visitas tiene en YouTube. De esa música es de la que estamos hablando. No te estoy hablando de una música marginal, de rock duro, satánico, abiertamente, con letras diabólicas. No te estoy hablando de eso, que ya espero que ni lo consideres. Te estoy hablando de la música que fácilmente nos cautiva a todos. Fácilmente nos cautiva a todos. Nuestros hijos pequeños a veces o adolescentes están escuchando este tipo de música y se despierta en ellos el deseo de tener relaciones sexuales, el deseo de probar las drogas.
Y tú le puedes decir en casa, no, esto es malo. Pero por otro lado, la música está haciendo su efecto en su corazón, en su mente. Está quedando grabado en ellos un instinto, un deseo que más tarde se puede despertar. Entonces, si tú en tu casa estás viendo un comportamiento extraño en tus hijos, una de las cosas que puedes mirar es qué tipo de música están escuchando. ¿Están más rebeldes de lo normal? Mira a ver qué tipo de música están escuchando, porque a lo mejor esa música es totalmente incitadora a la rebeldía. Y eso vende muy bien, vende discos como ni te imaginas. Y nuestros hijos están alimentando de todo eso. O quizá tú estás escuchando mucha música de baladas y del paseo por la playa con la luz de la luna. Y entonces quizá estás cayendo en una fantasía erótico-amorosa y eso está impidiendo que tú realmente conozcas a alguien y puedas casarte incluso. Porque a lo mejor vives en un mundo de fantasía, de ensoñación, y eso no es lo más normal en la vida de las personas. Entonces, nosotros tratamos, por ejemplo, aquí en la iglesia, que los chicos que están en la alabanza no sepan solamente de música. Evidentemente, ya para formar un grupo, pues tienen que saber de música. Lo que ellos tocan no es por ciencia infusa, o sea, ellos han estudiado música o están estudiando música, se han tenido que formar, pero estamos buscando que sean algo más que músicos, porque no queremos un grupo de música en la iglesia, queremos un grupo de alabanza. Por eso a mí no me gusta si ellos se ponen a tocar canciones que no son para Dios. No me gusta que ellos utilicen el don y el talento que Dios les ha dado para exaltar algo que no sea Dios. Ellos tienen que ser muy conscientes que lo que Dios ha puesto en ellos es para alabanza de la gloria de su nombre. Y no todos sabemos tocar un piano o un bajo, una guitarra, una batería o manejar software complicado que también o una mesa de sonido. No todos sabemos, solo unos pocos tienen esas habilidades. Gloria a Dios por ellos, pero ellos tienen que saber que son más, o no más, son algo diferente a simplemente músicos. No tratamos de producir aquí música, tratamos de que todos aprendan a alabar a Dios. Si los músicos que están aquí arriba, los salmistas que están aquí arriba, si ellos no cuidan sus vidas, y por eso no dejamos que cualquiera sea parte del grupo de la alabanza. Las personas que forman parte del grupo de la alabanza tienen que tener claro, como mínimo, el do, re, mi, fa, sol, la, no, como mínimo, como mínimo tienen que tener claro que solo Dios es el digno de alabanza. Sus vidas tienen que estar claramente definidas en el Señor. No puede haber en ellos dudas en ese sentido. Y en otros tiempos quizá hemos tenido aquí gente que no vivía eso, por eso no pudieron durar, por eso no pudieron permanecer en la alabanza, porque se necesita que ellos estén bien consagrados, porque lo que ellos tengan en su corazón es lo que van a transmitir a la congregación. El manto que ellos manejan dentro de su corazón es el que se va a impartir al resto de la congregación. Entonces, si ellos empiezan a escuchar música del mundo, si ellos empiezan a escuchar música transgresora, aunque canten para Dios aquí durante media hora, van a estar impartiendo un manto de mundanalidad, de carnalidad. Si entre ellos están divididos, por ejemplo, y no se hablan, o están peleados, o uno piensa que sabe más que el otro, o hay un pique entre ellos, esa división se transmite a la iglesia. Por eso en la iglesia no podemos permitir ni medio gramo de división. No podemos permitir, no nos podemos dar ese lujo, porque el enemigo va a aprovecharlo, si puede, si se lo permitimos.
Entonces, ellos tienen que ser un grupo de amigos, ellos tienen que estar unidos, ellos tienen que ser una piña, de manera que el diablo no pueda entrometerse allí, porque lo que ellos tengan en su corazón va a ser lo que ellos lanzan a la congregación. Por eso es un ministerio tan importante y que hay que cuidar a las personas en extremo, porque sin duda la alabanza va delante del ministerio. Es no digo delante como una carta de presentación. La alabanza es la que tiene que abrir brecha. ¿Por qué comenzamos las reuniones con alabanza y no con adoración? Pues sencillamente porque es lo que dice la Biblia que hay que hacer. Entro por sus puertas con alabanzas. Cuando ya llegamos al lugar santísimo, cuando nos acercamos al corazón de Dios, ya entonces entramos en un tiempo de adoración, un tiempo más calmado. Pero de entrada, digamos que nuestra alma misma tiene que ser sacudida porque venimos con la cabeza llena de grillos. El banco, la factura, el colegio, el hijo, el esposo, la discusión, la enfermedad, el problema, mi abuelita, mi tía. Y estamos como, necesitamos centrarnos. Entonces la alabanza rompe la dureza, llama la atención también de nuestra alma, aunque sea para Dios. Y entonces es como que nos mete, nos encamina hacia el santuario de Dios. Pero así ocurría en Jerusalén. Cuando la gente venía a Jerusalén en las fiestas, llegaban cerca del templo y allí alrededor del templo estaban los cambistas, estaban los que vendían los animales para los sacrificios, estaba el uno que se encontraba con el otro que venía del otro pueblo, y eso era como tipo mercadillo, un hormigueo de gente, A medida que entraban en el atrio, en el patio del templo, allí ya solo podían entrar los judíos, para empezar, los que eran del pueblo de Dios. Los griegos, los romanos, allí no podían entrar, solo los judíos. Pero la cosa se ponía más selecta todavía cuanto más cerca del lugar santísimo querían llegar. Ya solo los sacerdotes podían entrar y solo los que estaban en el turno. Entonces, hasta llegar al lugar santísimo, que era el lugar más solemne de toda la tierra, no había un lugar más especial donde la presencia de Dios se manifestaba. Lo difícil del asunto era que solo uno podía disfrutar de ese momento y en un solo día del año. El resto del año nadie podía entrar allí. Entonces, nosotros somos muy afortunados porque cuando murió Jesús, ese protocolo fue abierto para que todos nosotros, aun no siendo judíos, ni de la tribu de Leví ni de Aarón, pudiéramos entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesús rociada sobre nosotros. El velo se rasgó cuando murió Jesús en la cruz, símbolo de que ya era abierto el paso para todos los que quisieran acercarse a la presencia de Dios. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Pues como se hacía y como dice la Biblia. Con cánticos de alabanza empezamos a entrar por sus atrios, por sus puertas, hasta que nos vamos acercando al lugar solemne, a la cámara de Dios, y allí ya es más calmado, más de adoración. Cuando Israel tenía que conquistar la tierra prometida, ellos estaban allí a punto de cruzar el Jordán y dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Quién va a ir el primero? De las 12 tribus de Israel, ¿quién sale primero? Y decidieron que fuera Judá, porque Judá significa alabanza. Entonces, ¿qué hace la alabanza? La alabanza coge y resquebraja la dureza de nuestro corazón. Yo empiezo a alabar a Dios para que la dureza que traigo en mi corazón, y esa dureza viene provocada por los problemas, por los afanes, por mi actitud frente a la vida, porque sin darnos ni cuenta nos vamos metiendo en los problemas y llegamos el domingo a la iglesia o me levanto por la mañana para orar y mi cabeza está pensando en otra cosa. ¿A ti no te ha pasado eso? Te pones a orar y de repente te acuerdas que tienes que llamar a Menganito,
¿Qué voy a cocinar hoy? Que me falta tomate para la ensalada. Y te pones a pensar, ay, que me dejé esto en el trabajo. Y bueno, una cantidad de pensamientos que se atraviesan porque estamos, en ese momento estamos como endurecidos. Entonces es bueno que comencemos alabando a Dios, que se despierte el vecino, que se ponga a alabar también. Pero es bueno para nosotros, porque si no comenzamos exaltando a Dios, rápidamente nos vamos a diluir entre el ruido que hay en el atrio, en el patio, allí donde están todos nuestros pensamientos revoloteando. Enseguida agarraré uno. A mí me ha pasado estar leyendo la Biblia y después de leer un capítulo entero, digo, no sé ni lo que he leído. No sé ni lo que he leído. Voy a volver a leerlo porque al segundo versículo ya estaba yo pensando en la que falló Ronaldo el día anterior. Y me había ido totalmente de la Biblia. Y lo mismo a veces me ha pasado mientras oraba. Estar orando y de repente ponerme a pensar en otras cosas. No necesariamente malas, pero otras cosas. Y yo decir, pero bueno, ¿en qué momento yo he dejado de orar? Y mi pensamiento se ha ido a otro sitio. Y me toca obligarme. Para eso es bueno la alabanza, porque la alabanza nos ciñe, nos conduce finalmente hasta entrar al lugar santísimo. La alabanza rompe, la alabanza es punta de lanza. Dice que en 1 de Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué son sacrificios espirituales? Entre otras cosas, la alabanza es sacrificio espiritual. Al mismo nivel que la oración, que el ayuno, que la ofrenda, que el diezmo, la alabanza es un sacrificio espiritual, igual que tu obediencia. Entonces, es un sacrificio porque hay que esforzarse, porque a veces cuesta trabajo alabar a Dios, porque todas las noticias son malas, Señor, y no me apetece alabarte, pero uno sacrifica alabanza a Dios. Uno crucifica su carne y le presenta a Dios sacrificio de alabanza. Porque la carne quisiera ¿qué? Quejarse. La carne quisiera gritar y decir, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué todo me ocurre a mí? ¿Por qué me va tan mal? Y ahora que empiezo a ir a la iglesia y me echan del trabajo. Y uno está ahí como queriendo quejarse, como queriendo desesperadamente que todo el mundo se entere de sus problemas. Pero lo que tenemos que hacer en ese momento es alabar a Dios, centrarnos en alabar a Dios. En Juan 4:23 Jesús le dijo a la mujer del pozo, le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando adoradores, no adoración. Adoradores. ¿Por qué Dios busca adoradores? Porque un adorador le va a traer adoración a Dios. Si Dios buscara adoración, Dios se compraría un CD, un MP3, se sacaría una cuenta en iTunes y pondría ahí a Ale San Pedro y a Quique. Pero no, Dios busca adoradores. Porque un adorador, ¿qué le va a dar a Dios un adorador? Adoración. Sencillamente. Dios busca que tu corazón le adore. Dice el Salmo 89:15, en la Nueva Traducción Viviente dice, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de su presencia, Señor. Bienaventurado entonces el pueblo que sabe aclamarte, dice nuestra versión Reina Valera. Bienaventurado, feliz el pueblo que sabe aclamarte, que sabe alabarte. La alabanza entonces no es un entretenimiento dominguero, es tu sacrificio a Dios. Por eso es importante que tú llegues temprano el domingo a la iglesia. Por eso es importante que en tu tiempo devocional tú tengas un tiempo de alabanza.
El devocional no puede ser, Señor, hoy te pido que me bendigas, que me vaya bien en el trabajo, Señor, que coja el autobús a tiempo, que me suban el sueldo, que venda mucho, Señor, que me vaya muy bien, que me retiren esta multa, y ya, ¿dónde quedó la alabanza a Dios? Si ni siquiera has llegado a su presencia, ¿crees que Dios va a responder esas oraciones? ¿Crees que las has dejado a sus pies o las has dejado allá afuera en el patio? Pues las has dejado allá afuera en el patio. Y por eso tenemos que llegar temprano los domingos a la iglesia. No es una norma caprichosa que nos hayamos inventado aquí para complicarle la vida a la gente, para probar a ver quiénes son los que llevan el reloj con pila o sin pila. No. Es para que tú aprendas a darle valor a la alabanza que le tienes que entregar a Dios. A veces no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Entonces, si un día llegaste tarde y te dijo el ujier que te tenías que quedar fuera, pues en lugar de quejarte contra el ujier, en lugar de maldecir al conductor del autobús que se quedó ahí parado hablando con otro, más bien dile al Señor que te perdone por no haber previsto suficiente tiempo y por no haber valorado suficientemente el tiempo de la alabanza que tú le tienes que dar a Dios. Porque estoy seguro que las cosas que son importantes para nosotros, raramente vamos a llegar tarde, ¿a que sí? Si tú llegas tarde a un avión, ¿qué ocurre? Bye bye. Si llegas tarde en autobús, Brian, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llegas tarde al alza? Coges otro 1 hora más tarde, ¿no? Si hay plaza. Y pagando, por supuesto, otra plaza, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces nos damos el lujo de llegar tarde a la iglesia? 5 minutos, 10 minutos, si es lo que le tenemos que dar al Señor. No es la alabanza un tiempo para rellenar la agenda del domingo, no lo es. Yo tengo muchas formas para rellenar la agenda. Yo podría inventarme un programa de actividades y de entretenimiento, pero la alabanza no es entretenimiento. La alabanza es el sacrificio, es la ofrenda que tú le traes a Dios. Por eso venir al alfolí se hace durante el tiempo de la alabanza, porque es parte de nuestra ofrenda que le traemos a Dios. La alabanza en sí misma es ofrenda para Dios. Es tu vida cantándole a Dios, es tu corazón cantándole a Dios. Pero a veces nos damos el lujo de llegar tarde porque quizá no valoramos suficientemente o no hemos entendido qué es la alabanza. ¿Qué representa la alabanza para Dios y qué representa en mi vida? Para Dios es muy importante. A lo mejor para ti no lo es. Y por eso estoy predicando esto en este día, para que tú entiendas lo importante que es la alabanza. Y no solamente en tu vida, también como congregación. En Efesios 5:19 se nos dice que como parte de la liturgia de la iglesia tenemos que alabar a Dios. Es algo normal en la vida de los creyentes, acercarse a Dios con alabanza. Forma parte de nuestra cultura del cielo, adorar a Dios. El mundo imita la cultura del cielo, pero la pervierte. Por eso en el mundo las celebraciones son también con música. Pero se pervierte porque ya se quita a Dios del centro. El rey David, cuando iba a construir el templo y lo tenía todo preparado, los planos, el oro, todo, él dispuso un servicio de alabanza que estaba formado por 4,000 personas. 4,000 levitas, no eran de ninguna otra tribu. 4,000, casi 300 eran el coro, solo coro de voces. Tenía que ser algo espectacular, sin duda. Lo que pretendía el rey David es que permanentemente hubiera alabanza en la presencia de Dios. Que el nombre de Dios fuera continuamente exaltado en Israel, en Jerusalén en este caso.
Eso era lo que él quería, era lo que tenía en mente. Él había entendido que Dios era un Dios de alabanza, que Dios era un Dios de júbilo, un Dios de alegría. Y él dispuso todo para que nunca cesara la alabanza y la adoración en el templo del Señor y en el tabernáculo antes de construir el templo. Entonces, esa debe ser nuestra actitud, que continuamente haya alabanza en nuestro corazón, que en todo tiempo, sean buenas o sean malas las noticias, haya nubarrones o salga el sol en nuestra vida, que continuamente nosotros podamos alabar a Dios. Porque el objeto de la alabanza es Dios, no es mi situación personal. El que tiene que ser exaltado es Cristo, no es lo que Dios hace o permite que pase en mi vida el objeto de mi alabanza, sino Dios mismo. Entonces, indudablemente hay beneficios a la hora de alabar a Dios. El principal beneficio es para el reino de los cielos, es para Dios mismo, porque Dios es glorificado. Y esto nunca lo podemos perder de vista, ni podemos ponerlo en segundo o en tercer lugar. O sea, la motivación nuestra para alabar a Dios tiene que ser engrandecer su nombre, causarle placer a Dios, honrar su nombre, glorificar su nombre. Este es el primero y principal objetivo que tiene que haber en nuestra alabanza. Si este objetivo no está, si esta motivación no está, eso no será alabanza, será música. Quizá le llamemos incluso música cristiana, porque la letra dice cosas de Dios, pero no será alabanza, no le producirá ningún placer a Dios. Tú sabes que cuando nosotros hacemos cosas que no son de fe, la Biblia dice que son pecado. Cuando nosotros hacemos cosas que no son del espíritu, sino de la carne, la Biblia dice que Dios detesta esas obras. O sea que si por ejemplo yo vendo un bien mío y con ese dinero doy de comer a los pobres, pero lo hago porque quiero que el ayuntamiento me dé un premio o que en la iglesia me den un reconocimiento, eso es detestable para Dios. Esa obra mía, que no es una obra de amor, es una obra de la carne, porque quiere inflarse, eso es detestable para Dios. Esto es muy necesario tenerlo en cuenta, porque puede que yo esté haciendo algo que tiene apariencia de ser para Dios, pero es una obra de la carne y Dios la va a rechazar. Dios no va a aceptar fuego extraño ni incienso extraño que Él no haya mandado ofrecer. Por eso yo tengo que ver muy bien cómo está mi corazón, si tengo alguna motivación encubierta para estar alabando a Dios. Esto es lo mismo que ayunar para adelgazar. Ayunar para adelgazar es una mala motivación, es una motivación que Dios detesta. Porque si yo no ayuno para buscar el rostro de Dios, sino para tener un cambio mío, pues Dios va a detestar eso. Quizá tú adelgaces efectivamente, porque si no comes vas a adelgazar. Pero para Dios no habrá tenido ningún efecto, absolutamente ninguno. Entonces, ¿qué motivaciones encubiertas puedo yo tener? Sentirme bien. Quizá yo estoy alabando a Dios porque quiero sentirme bien, porque quiero que cambie mi estado de ánimo. Si la otra motivación, la primera, no está delante, entonces yo estaré fracasando en esa alabanza. Y probablemente ni consiga sentirme bien. La primera motivación siempre tiene que ser exaltar a Dios. Si mi motivación es sentirme bien o entretenerme, simplemente entretenerme, no es una motivación correcta. Si en la iglesia pusiéramos la alabanza simplemente como alarguemos la alabanza porque la gente no ha llegado todavía, entonces sería una mala motivación. La alabanza tiene que ser para glorificar a Dios. De la misma manera que, ya hablando en el terreno más profesional, un salmista no puede alabar a Dios para ganar dinero. No debe de ser esa su motivación.
Evidentemente algunos viven de eso y es totalmente lícito, pero no debe de ser. El salmista debe cuidar su corazón para no hacer cosas con esa motivación y entonces perder de vista que Dios tiene que estar en el primer lugar. O manipular, por ejemplo, con la alabanza. Porque, y el otro día escuchaba un vídeo de un salmista que hablaba del problema de ponerle letra cristiana a música del mundo. O sea, coger, por ejemplo, una canción ¿de quién? De Justin Bieber, y entonces cambiarle la letra. Y en vez de cantar las cosas que dice él, pues yo le pongo ahí que yo amo a Dios, que yo le quiero mucho, que yo le exalto, pero es la música del otro tipo y que fue creada con otra intención. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la letra es correcta, bibliocéntrica, cristocéntrica, pero como esa música fue creada con una intención diferente, al cantarla vamos a manipular a la gente con un manto diferente. Él contaba el caso de que él fue una vez a un congreso cristiano y él tenía que cantar. Y entonces le dijeron, bueno, antes de que tú cantes, el grupo de alabanza de la iglesia va a ministrar un rato. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces se pusieron a cantar, bam, 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 Jesús. Y entonces cambiaron la letra de la típica y conocida canción de la bamba y le pusieron música cristiana. Pero él dice que eso no se debe hacer, porque eso va a transmitir el manto original de esa música para lo que fue creada. Esa música no fue creada para alabar a Dios. Entonces no podemos caer en el error, como algunos dicen, de vamos a redimir esta música, que eso, la verdad que eso ya bíblicamente ya no tiene encaje, ¿no? Como alguno que decía, vamos a redimir la fiesta del carnaval o la fiesta de Halloween y la vamos a hacer cristiana. Y entonces en vez de disfrazarnos de drag queen, pues nos disfrazamos de, no sé, de José y de María. Pues no. O de burro y de vaca. No, no sirve. No, eso no tiene ningún patrón bíblico. Redimir algo que fue originalmente creado para otra cosa. Yo creo que los hijos de Dios, en la medida en que dependamos del Espíritu Santo, Dios va a poner una creatividad, unas ideas, una imaginación, un desarrollo de los talentos que no se va a poder comparar con lo que hay en el mundo. Y a veces los hijos de Dios caemos demasiado en esa tentación. Vamos a ver qué es lo que vende en el mundo, qué es lo que capta la atención de la gente en el mundo. Y entonces nosotros lo vamos a imitar, pero para Dios. Y eso tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque podemos acabar adulterando algunos principios de Dios. Y yo creo que muchas veces hemos subestimado la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera que no necesitamos hacer cosas llamativas para llamar la atención de la gente. La alabanza atrae a las personas a Jesús. Si es una alabanza bien hecha, bien dirigida, con la motivación correcta, la alabanza atrae a las personas a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo. Y si Dios se manifiesta, una de las cosas que hace la presencia de Dios es convencer al pecador. Es atraer al pecador. Porque Dios no condena. Dios envió a Jesús para salvar. Entonces, cuando hay una alabanza pura y la manifestación de Dios está ahí, la gente va a decir, aquí hay algo, aquí hay algo. Esto tiene que ser de Dios. No es música simplemente. Entonces, ¿qué motivación puedo tener yo? Puedo tener motivaciones ocultas. El Salmo 22:3 es lo que acabo de referir. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, ¿qué beneficios tiene la alabanza?
cuando la presencia de Dios se manifiesta, literalmente Dios puede hacer cualquier cosa en los que están ahí presentes. Puede haber salvación porque las personas son atraídas a Jesús. Se puede producir, pero ojo, que no sea esta tu motivación, pero se puede producir alegría para tu corazón, por supuesto que sí. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, muchas veces durante la alabanza o en un tiempo de alabanza puede haber sanidades, puede haber remedio para tu sanidad. Una medicina enviada desde el cielo por Dios para tu depresión, para tu enfermedad física, para tu opresión, porque también puede haber liberación. Dice el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En Hechos 10:38 dice que donde iba Jesús, los oprimidos eran sanados y la gente experimentaba liberación. Eso es algo normal cuando está la presencia de Dios. Entonces, si hacemos una alabanza como tiene que ser hecha, poniendo a Dios en el centro, con un corazón rendido delante de Dios, la manifestación de Dios está presente y empiezan a ocurrir estas cosas. Empieza a haber sanidades. El creyente se fortalece, empieza a haber liberación, empieza a haber paz. Saúl era atormentado por un espíritu y solamente tenía paz y liberación cuando venía el rey David, en ese momento su escudero David, y le tocaba el arpa. Ni siquiera dice que cantaba. Por eso la música por sí sola, si es hecha para exaltar a Dios, puede producir también este tipo de cosas. Mientras los músicos van subiendo para que podamos hoy practicar la predicación, vamos a ir al segundo del libro de Crónicas, capítulo 20. Y mientras lo buscamos, seguimos repasando algunos beneficios. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:17 se nos habla de que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No liberación, que también, sino libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para que te relaciones con Dios. Libertad para que experimentes el perdón de Dios. Libertad para sentirte hijo de Dios. Libertad, en definitiva. Cuando la gente sabe alabar a Dios, la gente se vuelve como un niño en la presencia de Dios. Por eso, si alguien no es capaz de alabar a Dios con toda libertad, es porque aún no ha conocido el corazón de Dios. Puede haber algún tipo de opresión espiritual, algún tipo de resistencia a que la presencia de Dios actúe en su vida. En el Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. También cuando la presencia de Dios está, uno experimenta el perdón, uno experimenta que la culpa se va. Y muchas veces las enfermedades son producto del pecado. Y si yo experimento el perdón, a continuación viene la sanidad de mis dolencias. Él es el que perdona tus pecados, Él es el que sana todas tus dolencias. Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Yahweh, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Estos son beneficios que puede tener el creyente, fruto de alabar a Dios. No debe de ser nuestra motivación para alabar a Dios. Nuestra motivación siempre tiene que ser exaltar a Dios. Pero indudablemente vamos a tener beneficios. Cuanto más alabe a Dios, más sana va a estar mi vida, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Cuanto más salmista me vuelva, más sanidad y libertad voy a experimentar en mi vida. Y liberación, y paz, y todas las cosas que hemos estado nombrando. Cuando no sepas qué hacer, alaba a Dios, y Dios te va a guiar. En 2 Crónicas, capítulo 20, mientras los chicos ponen alguna melodía, nos encontramos la historia de Josafat.
Josafat fue un rey de Israel, un buen rey, un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Un hombre que, a pesar de ser rey y estar, por lo tanto, al mando de toda una nación y de todo un ejército, él no hacía las cosas con despotismo, no hacía las cosas como diciendo, esto se hace porque yo soy el rey y a mí me da la gana, sino que buscaba la dirección de Dios. Y en cierta ocasión, dice que en 2 de Crónicas 20, voy a ir leyendo algunos versículos, yo voy a ir diciendo para no leer toda la historia y que no se alargue demasiado el tema, pero en el versículo 2 dice, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gedi. O sea, estaban viniendo contra Josafat desde varios frentes. Siria, que está al norte, al otro lado del mar se refiere al mar muerto, al mar de Galilea también, o sea, al otro lado del mar, Amón, Moab, venían contra él. Entonces, dice el versículo 3, él tuvo temor. Algo muy humano, ¿verdad? Te dan una mala noticia. Ay, esta semana echaron a uno del trabajo y uno dice, ¿y me toca a mí? ¿No? Ay, que viene el mosquito, es el virus del Zika, ¿y si me pica a mí? Y uno, a veces, te dan una noticia y uno teme, es muy humano, es muy normal. Pero, ¿qué hacemos con ese temor? Dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh. Por favor, lee esto con atención. Porque te van a dar noticias a lo largo de tu vida que te van a asustar. Es que es normal, es parte de nuestra naturaleza tener miedo, asustarnos, ver un gigante y decir, uy, esto es muy grande para mí. Pero lo primero que hizo Josafat fue humillarse. Humillarse, que es, Señor, soy una cucaracha, yo solo no puedo. Necesito tu ayuda, necesito tu brazo fuerte. Josafat era un hombre valiente, era un hombre de guerra, no era un debilucho, pero él prefería humillarse delante de Dios, a pesar de que él podría haber intentado luchar por sí solo contra esos ejércitos. ¿Quién sabe si hubiera ganado? Él prefirió siempre asegurarse la victoria. ¿Cómo? Me humillo delante de Dios. Dice el 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh. O sea, cuando él se humilló, el cabeza, todo el pueblo se humilló. Cuando el padre de familia se humilla, sus hijos se postran delante de Dios. Cuando el líder sirve con humildad, todos se someten a Dios. Se reunieron todos para pedir socorro a Yahweh, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. Ahí clamaron, ahí cuenta cómo fue la oración, una oración sentida, una oración sincera. Y dice el versículo 14, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Debía ser muy importante porque citan hasta el abuelo. Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Yahweh en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Yahweh os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué estás viviendo tú? ¿O qué te va a tocar vivir? ¿Quién sabe? De aquí a unas jornadas. Y de repente se abre una guerra en tu vida. Pero recuerda siempre que Dios va delante de ti, si tú así lo dispones. Ahora, si tú sales a guerrear y no cuentas con Dios, eso ya es otro asunto. Pero si tú te humillas, si tú clamas a Dios, y te aconsejo que leas la oración que hizo él ahí, entre el versículo 5 y el 14, está cómo él se humilló, cómo oró a Dios pidiendo ayuda, básicamente. Dice el 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso.
No habrá, o sea, no tendréis que hacer nada. Porque paraos, estáos quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Yahweh estará con vosotros. El problema de los cristianos es que a veces nos desmayamos en el último momento. ¿Y si Dios no me responde? ¿Y si Dios no hace nada? Mejor cojo yo las armas y voy a solucionar este asunto. Eso es desmayar. Eso es desfallecer. Cuando tú dices mi fe, ay, se me apaga. ¿Y si Dios no actúa? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me da la provisión? Eso es desfallecer, eso es desmayar. Cuando yo salgo en mis fuerzas, porque ya mi fe desmaya. Dice el 18, entonces Josafat se inclinó a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Yahweh y adoraron. Después de haber recibido la palabra profética, era una palabra difícil de creer. O sea, te están viniendo los enemigos, se han organizado contra ti, varias naciones, por varios lugares. Y Dios te dice, estate quieto. No hagas nada, no muevas ni una espada. No hagas nada. Dice, pero Señor, somos un pueblo guerrero. Hemos conquistado esta tierra, tú nos la has dado. Sabemos pelear. Y a nosotros, los varones, nos estás diciendo, quedaros quietos. Eso para un hombre es difícil. Para un cobarde es fácil obedecer eso. Pero para un valiente es lo más difícil que le puedes mandar. Quédate quieto. Confía absolutamente en Dios. Y Josafat, yo quiero ser como Josafat. Recibió esa palabra y adoró a Dios. Se postró, adoró a Dios. No le dijo al profeta, oye, ¿estás seguro? Vuelve, anda y consulta otra vez. A ver si te lo ha dicho Dios o te lo has inventado tú. ¿Estás seguro? Porque Dios nos puede multiplicar las fuerzas y acabamos con estos que vienen contra Israel. No, él adoró, aceptó la palabra de Dios. 19. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Yahweh, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. O sea, celebraron ya por anticipado la victoria. O sea, Señor, tú nos has dicho que nos estemos quietos. Esto es maravilloso. Tú vas a pelear por nosotros. ¡Wow! Hagamos celebración. Ni siquiera esperaron a ver qué iba a pasar con esos enemigos. Dieron por cierta la palabra de Dios y alabaron a Dios con fuerte y alta voz. O sea, yo me imagino que hubo una explosión allí de júbilo. ¡Ah, Dios va a pelear por nosotros! No dijeron, ¿será que Dios va a pelear? Lo celebraron. Lo celebraron. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Yahweh vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Yahweh, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, cantando, glorificad a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Así salía el ejército, a no hacer nada, porque Dios les había dicho, vosotros salid, pero solamente contemplar la salvación que os va a dar Dios. Y ellos cantaban mientras el ejército salía. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? Yahweh puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron entre sí mismos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
tan maravillosa. Yo muchas veces oro de esa manera. Y cuando oro haciendo guerra espiritual por mi vida, por mi familia y por la iglesia, yo oro y le digo: Señor, que las armas que han preparado mis enemigos se vuelvan contra ellos, les exploten en las manos, les resulten a ellos el problema. Esa es muchas veces mi oración y mi alabanza. Este Josafat vio el poder de Dios, pero tuvo que alabar a Dios, tuvo que creer a los profetas y tuvo que obedecer. No solo creer sin obedecer no es creer, es otra cosa. No sé cómo se llamaría eso, fantasía, espiritualismo, pero no es fe. Si crees, tienes que obedecer, aunque sea para estarte quieto, como Dios le dijo a Josafat. Y justo cuando empezaron a entonar los cantos, yo me imagino esos cantos subieron a la presencia de Dios y Dios envió confusión a los enemigos de Israel, hasta el punto, qué locura, que se mataban entre ellos mismos. Y las trampas que habían preparado y las emboscadas, ellos mismos cayeron allí. ¡Qué locura! Pero es que así quiere hacer Dios con tu vida, para que no te afanes, para que no te mates y estrujes tu cerebro. ¿Cómo arreglo este asunto? Más bien alaba a Dios. Alaba a Dios, deja que Dios te guíe. Descansa en la presencia de Dios. Pon a Dios en el centro de tu alabanza y deja que Dios haga. No siempre va a ser así, también te lo digo. No vamos a hacer una doctrina de esto, de que siempre nos vamos a quedar quietecitos y alabando y ya no hacer nada más. Dios hace las cosas de 1000 maneras diferentes. Cada vez usa un argumento y una forma distinta, porque así es Dios. Esa es la creatividad de Dios. Esa es la infinita imaginación y poder de Dios. Pero lo que sí es seguro es que si tú le alabas y le buscas, Dios hará algo. Porque cuando tienes un problema, lo normal es que ponemos el problema aquí. Estamos leyendo la Biblia y tenemos el problema ahí. Y el problema no nos deja ver la verdad, no nos deja. Y vamos a alabar a Dios y aquí está el problema. Estoy alabando a Dios, pero tengo aquí el problema martilleándome. Y se trata de decir, ¿sabes qué? El problema a los pies de Cristo, yo voy a alabar a Dios, porque Él es grande, siempre ha sido grande. Y en medio de tu problema quiere que tú le veas a Él grande, poderoso. ¿Qué tal si alabamos a Dios? ¿Qué tal si le adoramos? ¿Qué tal si le engrandecemos un poco más? Pero no te olvides que Dios ya es grande de por sí. Por mucho que yo le alabe, Dios no va a ser más grande. Pero como nos enseñó Quique en uno de los congresos, ¿qué tal si yo me humillo? Entonces Dios sí estará más alto. Cuanto más me agache yo, cuanto más me humille, más distancia. Cuanto más vil me hago, más alto estará Dios con respecto a mi vida. Porque Dios ya está en el lugar más alto, ya no puede estar más alto. El único que puede humillarse es uno mismo, para que haya más distancia. Amén. Vamos a alabarle entonces y vamos a exaltarle. Señor, queremos ponerte a ti en el centro de esta iglesia, en el centro de nuestras canciones, en el centro de nuestro corazón. Queremos levantarte a ti, Dios, por sobre las circunstancias, enfermedades, problemas. Te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Oh, oh, oh.
te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Queremos ver, Señor, tu poder. Tus pies Te invitamos a este de lugar, mi Señor. corazón, Que tú seas el Rey. a tus pies entrego lo que soy. Fíjate muy bien lo que le canta. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, Poderoso eres. Queremos estar en tu presencia, Señor. Postrados delante de ti, Dios. y aquí permaneceré, Aunque haya tormentas, postrado a tus pies. que venga un Goliat, Y aquí permaneceré, aunque haya a los mil pies problemas, de Cristo. a tus pies, Señor, para adorarte. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Te adoramos, Rey. Y aquí Aleluya. permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Señor, y clamamos, Padre, para que tu presencia esté siempre en el centro de nuestras vidas, de todo lo que hacemos. Señor, y que tu Espíritu, con toda libertad, se mueva en medio de nosotros. Tú que nos rodeas con cánticos de liberación. Señor, tú que sanas nuestras dolencias, que perdonas nuestras iniquidades. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas aquellas cosas en nuestra vida que han ofendido tu nombre, que han ido más lejos de lo que tu ley nos permite. Señor, queremos pedirte perdón
y queremos clamar para que tú sanes nuestras vidas. Queremos experimentar, Señor, que tu amor es real, es total. Queremos experimentar que nuestras vidas salen de la cárcel, Señor. Queremos lo tuyo, Dios. Hoy quitamos nuestros ojos del mundo para ponerlos en ti, Señor. Clamarte, Dios, para que tú sanes nuestro corazón herido. Clamarte para que nos libres de toda idolatría del dinero, idolatría de falsos dioses, idolatría de nuestra propia fuerza, Señor. Idolatría quizá del don que nos has dado. Queremos clamarte, Señor, para que tú te muevas con toda libertad esta mañana entre nosotros, trayendo salvación, Señor, trayendo fe para los que dudan, trayendo convicción de pecado, Señor, para los que se han endurecido, trayendo libertad en tu pueblo, Señor, para que nos acerquemos a ti y con toda libertad adoremos tu nombre, Señor. Exaltado seas, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David. Coronado seas.
Gloria a Dios. La gloria sea para Él, los aplausos sean para Él, el honor sea para Él. Amén. ¿Nos podemos sentar un momentito, por favor? Solo 30 segundos. Queremos saludar a las personas que hoy nos están visitando por primera vez. Si se hacen, por favor, de pie para saludarlos, poder conocer sus nombres. Los que vengan por primera vez, un momentito nada más. Ven, eso es. Por aquí hay una pareja. Muy bienvenidas. Esta es su casa. Por ahí tenemos otro caballero. Muy bienvenido. Bueno, ahora a la salida os van a dar un pequeño obsequio. Solo era para saludaros y desear que hayáis pasado una buena mañana, pero sobre todo que vuestro corazón vaya pleno de Dios. Que el Señor os bendiga. Nos vemos. Acordaros de inscribiros para el congreso, por favor, con Marcela.